¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, lunes, de nuestra cuarta semana. Antes de seguir, ¿me pueden decir si me escuchan correctamente, por favor? Sí, yo sí puedo escuchar muy bien. Gracias. Y bueno, como favor, Escucho bien. favor especial, se les voy a pedir que cierren su micrófono hasta el momento que haya alguna duda o alguna intervención. Y bueno, en esta semana, estamos en esta semana número 4. Vamos a hablar del reto prácticamente de esta semana. Tenemos que se desarrollará de hoy lunes 27 al domingo 2, de acuerdo con nuestro cronograma. Y pues bueno, en realidad este reto número 4 de esta cuarta semana de trabajo probablemente sea el reto más sencillo de todos sus 5 retos a desarrollar. Ustedes lo van a ver. Y como siempre, pues la dinámica es primero hacer un repaso rápido de la instrucción. Ustedes normalmente tendrán su instrucción siempre a la vista. Vamos a hacer un repaso rápido y después vamos a hacer algunas puntualizaciones para que quede todo muy claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el reto de nuestra semana? Es un reto que se llama cómic sociológico. Lo primero, antes de abordar este desarrollo de este cómic, tendrán que haber revisado sus lecciones, lo vamos a ver en la instrucción. Y pues bueno, va a ser la elaboración muy sencilla de un cómic breve, no tendrá que ser un cómic demasiado extenso, sobre la temática de sociología de la educación. Van a ustedes elegir un tema y desarrollar un cómic bastante sencillo, naturalmente documentado y todo, pero vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer un repaso súper rápido de las instrucciones. Bueno, las instrucciones señalan elaborar justamente un cómic que demuestre su comprensión sobre la relación entre sociología y educación. Van a incorporar los mismos elementos que ustedes ya conocen, su declaratoria de originalidad, su lista de fuentes, etcétera. Normalmente se van a pedir lo mismo que se solicitan en el resto de trabajos, que es, por ejemplo, si usan una herramienta externa, colocar el enlace y lo que yo les sugiero, siempre pegar como respaldo una captura de pantalla. Pero bueno, la instrucción señala, para elaborar el cómic, elige un tema específico para elaborarlo, que pueden ser los siguientes, se los comento rápidamente. Efectos sociales de la educación, ¿cuáles son? Preservación de la cultura, desarrollo del sujeto social, formación de individuos, relación educación-estado, escuela como institución social, la educación y las transformaciones sociales, ideología y educación, ciudadanía, movilidad social y empleo, y crisis de la escuela como instrumento o institución formativos. Ahora, la instrucción sugiere un par de textos que les van a ayudar mucho al momento de que vayan pensando su tema. Y bueno, la instrucción señala también para aprender, bueno, en este caso para desarrollar el trabajo habrá necesidad de haber revisado las lecciones. ¿Qué lecciones? A la llamada Fundamentos Sociológicos de la Educación y Funciones Sociales de la Educación. Estamos hablando de la lección 6 y 7. Repito, será necesario haber revisado para abordar el trabajo la lección 6 y 7, Fundamentos Sociológicos de la Educación y Funciones Sociales de la Educación, además de los textos recomendados. Y bueno, específicamente en aspectos un poquito más formales que nos señala la instrucción, desarrollar la trama de un cómic en formato de texto. Quiere decir que ustedes van a subirlo en Word, como normalmente se suben los trabajos. Este es su entregable. Y señala, bueno, para este cómic piensa en la historia que quieres contar y cómo la ilustrarás. Tu historia debe incluir una portada, tener un principio, un desarrollo y un desenlace. Bueno, esto se sobreentiende. O sea, todo inicio de historia va a tener que tener una pequeña introducción, un desarrollo y un cierre. Esto prácticamente la extensión del trabajo. Ahora, también se señala, elige mínimo 2 personajes para tu cómic, de preferencia que sean ficticios, decide qué nombre tendrán. Aquí, bueno, no tenemos número de personajes, aquí dice mínimo 2 personajes, porque si habláramos de un personaje estaríamos hablando de un monólogo, no de un diálogo, y el cómic implica diálogo. Entonces, en este sentido, sí se puede hacer, pero implicaría un trabajo de diseño un poco más elaborado. Si vamos a hacer un monólogo, tendría que el personaje hablar consigo mismo, con su alma, etcétera. Aquí también el trabajo es un trabajo de juego, de ir improvisando. Ahora, la instrucción señala de preferencia que sean ficticios. O sea, aquí es también esto
está un poco de más porque pueden ser cualquier tipo de personajes, existentes o inexistentes. Aquí sí, la libertad es plena. Y ponles un nombre, pues eso va a depender de su narración. Ahora dice, también elige un escenario, puede ser una escuela, un parque, etcétera. Nos habla de contexto, se necesita un contexto donde se desarrolle la acción. Estructura de viñetas, dice la instrucción, las viñetas deben ser mínimo 12 y máximo 16. Por viñetas entenderemos los cuadros de diálogo que aparezcan en el cómic. Naturalmente esto es un poco restrictivo porque nosotros podemos desarrollar mucho en poco o poco en mucho. Eso depende del diseño de su propia historieta, de su propio cómic. Entonces, aquí, bueno, hay que respetar el mínimo, que son mínimo 4 cuadros de diálogo, que no son en este caso cuartillas ni número de palabras, no. El mínimo son 12 cuadros. Muy poco, creo yo, para desarrollar un inicio, un desarrollo y una conclusión. Máximo dice 16. Sin embargo, la misma recomendación que siempre les he dicho en otros retos, no nos quedemos con los máximos. Y en este caso ni con los mínimos. No hay un máximo. Aquí, igual que en otros retos, no hay una extensión máxima. Tómense la libertad, pero tampoco procuren entregar el mínimo. Entonces, repito, mínimo 12 viñetas, máximo no hay. Obviamente, ordenarlas en orden secuencial para que se comprenda el tema expuesto. ¿Qué más nos dice la instrucción? Incorporar los diálogos entre los personajes. Y en la última viñeta o en las viñetas finales, marcar el final del cómic con un cierre adecuado. Mismo cierre que hemos trabajado en otros retos. ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos a través de la realización de este ejercicio? Ahora, posteriormente nos señala la instrucción. Una vez desarrollada la trama, elige una plantilla y elabora tu cómic. Hay plantillas, aquí la instrucción sugiere buscarlas, por ejemplo, en Canva, en Pixon, en Witty Comics, etcétera. Nosotros podemos buscar plantillas, pero no es totalmente necesario. Más adelante iremos a ello. Lo que les señalaba, debe ser un cómic documentado. Es colocando sus referencias y sus citas. De preferencia, aquí lo señala claramente. Coloca al menos 3 referencias de consulta en formato APA. Estas deberán ser diferentes a las consultadas en las lecciones y de preferencia deben ser fuentes alojadas en el centro de información digital. Esto quiere decir que no usen las fuentes sugeridas o compartidas, sino que busquen fuentes en su biblioteca digital. Si usan fuentes de las del curso, adicionalmente necesitan complementar el trabajo con otras fuentes. Y bueno, esto de la plantilla es opcional. Y el paso que ustedes ya conocen. Entrega de reto, en que consiste en un documento en Word, integra lo siguiente: tus datos, tu cómic. Aquí la instrucción señala, ojo con esto, dice: descarga tu cómic en formato PDF, comparte el enlace para visualizarlo o bien toma capturas de pantalla de las viñetas e intégralas en el formato de imagen dentro de tu documento. Aquí esta instrucción también no es muy precisa. En realidad, si ustedes elaboran su cómic de manera externa, como lo hemos trabajado en otros retos, en Canva, en Geniali, en otras plataformas, lo harán igualmente como lo hemos venido trabajando. Pegan en su entregable su enlace o URL, pero también aquí lo que siempre les he señalado, su respaldo a través de capturas de pantalla. No una captura sencilla, tendría que ser la captura de su trabajo completo para que tenga este valor de respaldo. Aquí la instrucción señala esto: intégralas en formato de imagen dentro de tu documento. No es una sugerencia, esto es lo que deben de hacer. Y bueno, finalmente señala: inserta la última página, tu declaratoria de originalidad, lo que ya sabemos. Y bueno, hasta aquí, estos son prácticamente las instrucciones. Ustedes las tendrán para revisarlas en cuanto sea necesario, pero bueno, yo quisiera dejar en claro algunas cuestiones un poquito más sólidas. Lo primero que tenemos a tomar en cuenta es que este trabajo retoma algunos elementos de otros retos. Se parece mucho a el reto número 1, que fue nuestro póster informativo, nuestra infografía, porque la idea general del cómic, como en este caso como herramienta pedagógica, como herramienta explicativa, va a tener las mismas funciones que la infografía.
¿En qué medida? En la que un tema complejo, como en este caso lo es la sociología de la educación, y los subtemas en los que van a seleccionar, como mencionamos, efectos sociales de la educación, relación educación-estado, crisis de la escuela como instrumento formativo. Todo esto, la idea es que el cómic transmita estas ideas de manera, entre comillas, digamos, lo universal, es decir, hacer un tema complejo, sencillo, adecuado, que tenga un potencial de transmisión, que cualquiera, independientemente de su formación, pueda, en este caso sería disfrutar la lectura de este cómic. También pensemos en un público. Pero bueno, entonces en ese sentido se parece mucho a la infografía, pero cambia en qué cambia en la interpretación, en el potencial, en este caso hermenéutico. Hay que tomar en cuenta que un cómic como instrumento o herramienta pedagógica es ante todo un elemento narrativo que va a mezclar un contenido dialógico, una trama con personajes. En este caso, la transmisión va a ser a través de viñetas, cuadros de diálogo y presentando, como lo señalaba anteriormente, un contexto. A diferencia de la infografía, que es juega un poco más con la abstracción, aquí necesitamos que los personajes que van a desarrollar el diálogo que nosotros queremos o que nosotros como autores les vamos a presentar se desarrollen en un contexto específico. Aquí no nos quebremos demasiado la cabeza. Señalaba la instrucción, puede ser un parque, un salón, la sala de tu casa. Yo añadiría, usando la imaginación, volando, puede ser otro planeta, puede ser un castillo medieval, puede ser otra dimensión. Jugar con el contexto, pero tiene que existir porque es el escenario donde se desarrolla la acción de los personajes. Entonces cada diálogo tiene que estar acorde con el contexto para que adquiera coherencia y adquiera sentido. Importante también este trabajo, tiene un poquito más de importancia el diseño. No va a tener demasiado peso porque, como le señalaba yo en otros retos, a mí me interesa más el contenido que el diseño. Entonces va a tener mucho peso, más bien los diálogos, los argumentos y esta consistencia interna del diálogo entre los personajes. Entonces, bueno, le señalaba, importante aquí es que los temas, estos temas que son complejos o intrincados o incluso a veces hasta controversiales, puedan ser manejados a través de diálogo. También se diferencia cómic como herramienta pedagógica en que va a generar diferentes tipos de interpretaciones, incluso de emociones, para cualquiera que los lea. No todos leemos desde el mismo contexto, desde nuestros mismos valores, desde nuestras mismas creencias. Entonces, una infografía, por ejemplo, se supone que es inmediata para todos, pero un cómic, todo el que lo lea lo va a entender de forma diferente porque todos tenemos distintos sistemas de valores, sistemas de creencias, contextos, edades, educación, nivel socioeconómico. Entonces, importante es que cuando yo les hablo de coherencia interna, tenga este sentido, el diálogo. Y que se juegue mucho con esta cuestión dialógica, porque, repito, se generan diferentes interpretaciones. Una infografía es una interpretación inmediata, un cómic no. Aquí, repito, siempre el cómic proporciona lecturas diferentes, por eso se utiliza como herramienta pedagógica en estos casos. Ahora bien, como les comentaba, pues van a ustedes a seleccionar un tema, esto no requerirá mayor complejidad y va a hacer énfasis en que, bueno, al menos dos personajes para que el diálogo adquiera sentido, determinar el escenario donde se lleva a cabo la acción, y que la última viñeta responda a la pregunta cuáles son los aprendizajes adquiridos. Naturalmente, bien documentado. Les comentaba hace un momento, bueno, no es necesario seguir la instrucción en el sentido de que habla de un PDF. Aquí no, realmente, debo decirlo, yo no contribuí con esta instrucción. De hecho, creo que yo había exigido yo quitar este elemento de la mención de PDF. ¿Por qué? Porque más bien la instrucción lo que quiere decir es que hagas donde hagas tu cómic, no olvides
colocar tu enlace, que el enlace funcione y tu respaldo, nada más. Ahí, quizá ustedes lo pueden hacer en PDF, no hay ningún problema, siguiendo estos mismos pasos de tu enlace funcional, tu respaldo. Ahora, se entiende que no todos aquí dominemos el uso de estas herramientas digitales externas y se nos haga difícil hacer esta historieta, o a lo mejor a algunos les resulta súper fácil, ya lo han hecho varias veces. Ignoramos esto, pero aquí la cuestión es que hay espacio para todas las ideas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si alguien no tiene ningún conocimiento, hay videos en YouTube súper sencillos donde te enseñan a hacer el Word directamente, perdón, el cómic directamente en un Word. Quizá puedan ser, tengo aquí una preguntita. Sí, de hecho Daisy es lo que se sugiere, pegar todas las imágenes en el Word. Y bueno, como les comentaba, hay algunos videos tutoriales sencillos donde te dicen, bueno, cómo elaborar un cómic en Word. Entonces ya no tendrías que estar diseñándolo en otra herramienta. Claro, el Word proporciona unas herramientas elementales, pero si puedes hacer la historia con peras y manzanas y tiene coherencia, adelante. Aunque sean imágenes súper sencillas, súper elementales. Repito, no nos preocupemos tanto por el super diseño, porque a pesar de que sí forma parte de los criterios de evaluación, yo en la evaluación no soy tan severo con el aspecto del diseño, porque no todos somos diseñadores profesionales de cómic. Entonces, en este caso, se es más flexible en esto. Entonces no se preocupen tanto por hacer un diseño súper profesional. Quienes lo hacen, pues sería un trabajo espectacular y tendría el mismo valor que el resto de trabajos. También otro elemento me ha pasado con algunos alumnos en otro momento, que me dicen, bueno, yo soy bueno, tengo algunos talentos para dibujar. Entonces, yo he hecho algún cómic alguna vez en mi juventud. Si lo hago a mano, lo puedo escanear y lo puedo subir, por supuesto, y va a tener exactamente el mismo valor. Si ustedes lo pueden dibujar a mano. Y ya si quieren incorporar los diálogos a través de su ordenador o directamente también bien escrito, no hay problema, tendría el mismo valor. Tengo aquí una manita levantada, sí, Ana, te escucho. Buenas tardes, Víctor. Para preguntarle, me quedó una duda porque se me cicló un poco lo que viene siendo la llamada. Respecto a en la parte de los diálogos y las citas, ¿se va a poner pues en el globo del diálogo la cita bibliográfica o se va a poner hasta abajo? Sí, qué bueno que, de hecho, justamente iba a ese punto. Ya nos adelantamos un poquito, pero bueno, nada más cierro la idea. Pueden, usen las herramientas con las que estén más familiarizados. Si alguien lo usa en Genially, en Canvas, a mano, escaneado, en Word, en Paint, a lo mejor alguien todavía usa Paint, adelante. Entonces, no nos limitemos. Ahora, en cuanto a la documentación, justamente como es un trabajo, igual que el resto de trabajos documentado, que va a tener que llevar citas y referencias obligatorias, sí, justamente lo que comentaba la compañera Mireya, en el caso de un cómic, bueno, aquí voy a hacer un pequeño como observación de curiosidad histórica. En los cómics, principalmente en el cómic occidental, en el cómic norteamericano, esto no se usa en el manga asiático, pero en el cómic occidental, si ustedes han leído alguna vez alguna historieta un poco más adulta, compleja, no sé, Batman, Superman, El Hombre Araña, los clásicos, notarán, o bueno, esto es recurrente, cuando hay algún evento importante que ocurre dentro de la historieta, se coloca un asterisco y al pie de la página, normalmente del lado inferior derecho, aparece una nota. En un trabajo académico esto sería el equivalente a nota al pie de página. Son asteriscos donde hay información importante de, esto se vio en el número tal, de tal historieta, y te da una pequeña explicación. Esto es una nota al pie, pero nosotros como no utilizamos nota al pie, sino citado en página, lo que vamos a hacer es justamente en los globos de diálogo, donde hay alguna información necesaria, relevante, alguna paráfrasis, alguna cita determinante, sí, se pondrá en el globo de diálogo el paréntesis de la cita en APA, tal como nosotros lo hemos estado trabajando. Aquí ya no se pone el asterisco ni se pone una nota al pie. Nuestro paréntesis de cita en APA como si fuera un trabajo normal. Si ustedes quieren complementarlo con alguna nota al pie de página,
es libre, pero esto sería como un citado complementario, no el citado principal. El citado principal tendrá que ser en APA. Entonces sí, no olviden que en su globo de diálogos colocar su paréntesis. Ahora también se puede jugar con el narrador, obviamente. No todo va a ser diálogos o no todo puede ser diálogos. En algunos relatos o historias no es no se hace tanto énfasis en solo los personajes y los personajes. Tiene que haber explicaciones intermedias. Y a veces se recurre a un narrador de lo que está ocurriendo. Y este viene en otro tipo de, no viene en el globo de diálogo, sino en otro tipo de cuadros de explicativos, a manera de un narrador omnisciente, que sabe lo que está ocurriendo y que más bien nos está describiendo la situación. Naturalmente aquí también podemos jugar con esto y poner nuestras citas tal vez a manera del narrador omnisciente que está describiendo la situación. No forzando tanto al personaje, bueno, el personaje tiene que estar citando, etcétera. No, hay que jugar también con todos estos elementos del cómic. Sugiero que si por ahí tienen alguno ahí repito, de su adolescencia, de alguno de sus hijos, un vistazo rápido para que se familiaricen con la estructura. También es muy fácil ya ver cómics en línea. Entonces, nada más para que se denle una ojeada a alguno y para que se den una idea de la estructura que debe tener su narración. No sé, por aquí tenía otra manita levantada. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda, algún comentario? Perdón. Entonces, bueno, y al final, en su hoja final de su cómic, va a aparecer la sección de créditos, que es mis referencias bibliográficas, mis fuentes. También por ahí en la instrucción se puede interpretar como que hagan la idea, desarrollen. Bueno, esto es porque me ha ocurrido, me ha pasado revisar algunos trabajos así, buenos trabajos. Se puede interpretar que la instrucción pida una especie de guión previo, como si se armaran ideas, también como lo hicimos un poquito con el reto número 1 de nuestro infografía, que la instrucción señalaba hacer un listado de conceptos que no era indispensable u obligatorio que apareciera en la infografía y que sin embargo si aparecía se desarrollara. Pero en este caso se consideran como pequeñas notas. Entonces se puede interpretar que la instrucción nos pide hacer un pequeño guión de nuestro cómic y después ya el cómic elaborado y el entregable. Me ha tocado revisar trabajos que incorporan el guión en el entregable y adicionalmente el cómic. Esto no es obligatorio, pueden tomarlo como sugerencia. Repito, el guión va a ser como estas bases simplemente redactadas de, bueno, el escenario va a ser tal, el personaje va a ser tal, para que ustedes no pierdan ideas y vayan ensamblando su historieta. Es un breve guión que puede servir a manera de introducción y que pueden colocarlo en el entregable sin ningún problema. Porque, repito, la instrucción se puede interpretar esto y no está mal, complementa el trabajo, pero no es del todo necesario. Entonces ustedes ya pueden trabajar directamente en su cómic o, repito, si lo prefieren, hacer un pequeño guión previo explicando de qué va el cómic y enseguida el cómic. Eso queda a su elección y a su criterio. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es un trabajo bastante sencillo. Suficiente, tenemos de lunes a domingo, tenemos tiempo más que suficiente para desarrollar este breve trabajo. Aquí tal vez lo laborioso serán dos cosas, que será el diseño, un poquito el diseño. Repito, habrá que jugar con esto, con esta parte. Y el ir armando una narrativa. Porque normalmente un cómic pues salen algunas historias extensas, algunas historias divertidas, se juega con el humor. Y en este caso, si por ejemplo hablamos de crisis de la escuela como instrumento formativo, bueno, pues es un tema bastante serio como o traslado una historia que le diga al lector algo. Esas son las partes medulares y las que pueden costar un poquito de trabajo, pero van a ver que es bastante sencillo elaborarlo. Y repito, no se preocupen tanto por el diseño, preocúpense por el contenido y la coherencia. Tómense la libertad de hacerlo en el formato que ustedes requieran, el que les parezca más familiar, solo a cuidar que todo esto se integre en el Word entregable. No olviden que va en el Word entregable. Entonces ya sea que lo hagan en PDF, Genial y Canvas,
no sé, a lo mejor en un video de TikTok, no sé, que aparezca su enlace y su captura de pantalla en su entregable en Word. Entonces, bueno, de mi parte sería todo lo que yo quería compartirles de este reto de esta semana. No sé si antes de dar por cerrada la sesión, una sesión bastante breve, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, entonces mismas indicaciones de otras ocasiones. Procuren darle un vistazo a su biblioteca digital para ir documentando sus trabajos. Si se presenta alguna anomalía técnica, háganmelo saber o repórtenlo al sistema de incidencias. Y también mientras ustedes están elaborando su trabajo y surge alguna duda, alguna cuestión que no hayamos tratado en esta sesión, háganmelo saber. Ya saben que yo estoy disponible para atenderlos todos los días lo más rápido posible. Y bueno, también si hay por ahí alguna tarea pendiente, si alguien tiene por ahí algún reto que no haya entregado, pues también estamos en tiempo. Prácticamente estamos ya rebasamos la mitad del tiempo de la asignatura. Nos quedan algunas pocas semanas de actividad, pero bueno, es todavía temprano para atender algunos pendientes en caso de que los haya. Entonces, bueno, sin más, yo les agradezco su participación en esta sesión. Si quieren volver a darle un vistazo, estará en breve la grabación en su tablero de avisos. Y no me resta más que desearles un excelente inicio de semana y mucho éxito con sus desarrollos. Muchas gracias a todos. Gracias, bonita noche. Excelente noche. Muchas gracias, buenas noches.